La estación de Luján se inauguró el 23 de mayo de 1864. Ese día llegó el primer tren desde la estación El Parque, donde hoy se encuentra el Teatro Colón en la capital federal. La edificación construida era muy similar a la de la estación terminal El Parque, 2 alas unidas con un techo a 2 aguas, cada ala remataba con una especie de campanario y contaba con 2 cuerpos con vías al medio. El ferrocarril decidió hacer la estación lejos de poblado y de las inundaciones, y la estación no miraba hacia Luján, sino hacia Navarro. Para esa época llegaban 2 trenes diarios, uno a las 4:30 y el otro a las 9:30, luego de 2 horas y 5 minutos de viaje. Hasta el año 1898, Luján continuó teniendo una sola vía, y cuando se duplicó el ramal, se tuvo que tirar abajo el ala del lado norte de la estación existente, como así también el techo intermedio. Por lo tanto, entre 1898 y 1914, aproximadamente 16 años, la estación fue únicamente el ala sur, y se le agregó algunos detalles, entre ellos un techo sobre el andén, típico de toda estación inglesa. A esa vieja estación no se llegaba por el mismo lado que la actual. Al contrario, su frente daba a la actual calle Sparapani. La nueva estación fue construida mirando hacia el centro de la ciudad. En 1914, Luján creció de tal manera que demandó la construcción de un nuevo edificio, al estilo francés, que luego se implementó el mismo plano para la mayoría de las estaciones más importantes del oeste y que son las que aún persisten en nuestros días. A partir del año 1888, Luján poseía tranvías a caballo que recorría las calles España, Humberto y llegaba a la Basílica por San Martín. Esta empresa poseía coches cerrados para épocas de frío y coches abiertos para época de verano. Tenía 5 coches, una zorra, 9 caballos y 10 empleados. Y el galpón se ubicaba en el lugar donde hoy está la farmacia de Avenida España 1279, y esta empresa funcionó hasta el año 1925. Luján se fundó el 17 de octubre de 1755 por Juan de Lezica y Torresuri, y en 1893 Luján es declarada ciudad. Esta locomotora a vapor que se encuentra frente a la estación fue la última ingresada al país y se encontraba abandonada en Empalme Lobos, y el día 8 de mayo de 1994 fue remolcada por la locomotora General Motors G22 7605 a la estación de Luján.
Así como Luján fue creciendo al pasar los años y actualmente posee 97.363 habitantes, el ferrocarril también creció la operación ferroviaria y se agrandaron las playas de maniobras para la carga y descarga de materiales. Gran parte de esta playa se encuentra totalmente desmantelado, antiguamente poseía muchas vías y hay varios galpones, de cual la mayoría la obtiene la Municipalidad de Luján y los veteranos de guerra para sus actividades. Debido al gran crecimiento de los peregrinos para testimoniar su fe en la Virgen de Luján, obligaron a buscar una solución para el problema que originaba la distancia entre la estación y el templo, ya que el tranvía no daba abasto, naciendo de esta manera el ramal La Estación Basílica, dejando a los peregrinos a escasos 400 metros del lugar de oración. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, por decreto del 28 de diciembre de 1897, autoriza la construcción del ramal que desde la estación Luján llegaría a las cercanías de la Basílica. El contrato de ejecución se efectuó el 28 de febrero de 1899 y su apertura al público fue el 1 de diciembre de 1899, con un recorrido de 1978 metros de extensión. En ocasiones, el ramal fue ocupado para el transporte de materiales para la construcción de la Basílica. Los trenes peregrinos eran traccionados desde Luján a Basílica con una locomotora de maniobras. Los días de grandes peregrinaciones seguían las mismas locomotoras titulares. Este ramal no tenía horarios fijos y por ese motivo no figuraba en los itinerarios. El servicio se hacía a demanda y llegó a circular hasta 25 formaciones los días 8 de diciembre, Día de la Virgen, de cada año. La sección entre ambas estaciones se trabajaba con un sistema de aparato de bloqueo, el palo-stop, que entregaba el señalero de cabina oeste al maquinista, y luego el maquinista se lo entregaba al guardabarrera, que se encontraba en la calle Mariano Moreno al ingresar a la estación Basílica, y al regreso el conductor lo recibía de nuevo para entregarlo al señalero de cabina oeste. La comunicación entre estaciones era telegráfica. La estación era un tinglado de 60 metros de largo a dos aguas edificadas sobre un terraplén. Tenía dos vías y una tercera como playa de maniobras. La iluminación contaba con lámparas a querosén y colocaban bancos para acercar a los estribos de los coches en el ascenso y descenso de los pasajeros. En un costado existían comodidades construidas de madera. Tenía una pieza y cocina para el encargado, una pieza con escritorio y teléfono para la comunicación con la cabina oeste. Una amplia comodidad que servía de espera y un depósito para los bancos que se utilizaban al llegar o salir los trenes y depósito para las herramientas del revisador de vehículos. Estas dependencias se comunicaban por puertas internas y tenían una ventana hacia el andén y otra hacia la calle Mariano Moreno. La entrada principal se encontraba en la habitación destinada a la sala de espera. Tenía un andén con piso de carbonilla de casi 300 metros, con dos vías que quedaban protegidas por el techo de la estación de 60 metros, además de una tercera vía que servía para que la máquina que remolcaba el tren pudiera cambiar de punta y llevar la formación vacía nuevamente hacia la estación Luján, donde se depositaban en la playa de maniobras. Al no tener el andén una altura apropiada, 8 a 10 personas se ocupaban de la tarea de colocar los bancos cerca de los estribos. Un molino a viento surtía de agua a la casa del cuidador y a los baños de damas y caballeros. El encargado vivía en la estación y su trabajo consistía en la atención de los trenes y el público los días domingos y feriados. Los demás días, que no circulaban trenes, tenía que concurrir a la estación Luján
para actuar de guardabarreras o peón de estación. Todo el terreno ocupado por la estación se encontraba alambrado y sombreada por frondosos paraísos. En mayo de 1955, el ferrocarril suspende el servicio, aunque esporádicamente siguieron circulando formaciones. A fines del 55, la Municipalidad de Luján pide la apertura de 4 pasos a nivel, las calles Rivadavia, Italia, Colón y General Paz, para mejorar la circulación de la ciudad, y que si esto no era posible, que se procediera a levantar las vías y las instalaciones de la estación Basílica, que es lo que finalmente se hizo entre 1956 y 1958, motivado por el escaso movimiento de trenes. En diciembre de 1956, los cambios existentes fueron retirados y enviados a la estación Olascuaga, una localidad del partido de Bragado. En 1958 se efectuó el levantamiento total de la vía, quedando así un pequeño desvío en los terrenos del antiguo vivero del ferrocarril, aunque luego fue también levantado al ser entregado dicho terreno a la municipalidad para la construcción del complejo polideportivo.